Bienvenidos a ICTUE Campus Oriente. Somos una iglesia que te ama, inspira y bendice. Únete a nosotros y disfruta de un mensaje de fe que cambiará tu vida. Quiero compartir la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Padre, gracias por tu palabra. Te quiero pedir que me ayudes a transmitir lo que creo está en tu corazón para ellos. Padre, que esta palabra consuele, inspire, bendiga, transforme y sane. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han venido por primera vez a la iglesia? Levanten la mano, bien alto. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Hay bastante gente nueva. Queremos contarles que somos ICTUE Campus Oriente. Nuestra casa principal o madre es ICTUE Oficial, que está en la comuna de Cerrillos. Y cada 31 de diciembre, nuestro pastor, que es mi viejo, suelta una palabra de parte de Dios que siempre nos ha marcado durante el año. Y este 31 de diciembre, él predicó una palabra que tiene que ver con el avivamiento. Ahora, la pregunta es: ¿qué es el avivamiento? Avivamiento, según la RAE, avivamiento es dar viveza. Y dar viveza es o avivar, es animar, significa acelerar, significa encender, significa iniciar y activar. Por eso leí Hechos 2, que fue el capítulo con el cual mi padre se basó para poder predicar este 31. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que el avivamiento, ¿cómo cayó? Por un viento recio. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, avivar, hay un ejemplo que a mí me encanta de la palabra avivar, es que cuando uno hace un asado, yo soy muy bueno para hacer asado, mi especialidad es la malaya y el... No, mentira, no sé hacer asado. Con las veces que he hecho me ha quedado mal. Pero sí tengo una expertise en el fuego. Tengo una expertise, un amigo me enseñó a poder hacer una especie de cono con el carbón, y uno solamente lo enciende abajo y deja que el fuego se encienda. Pero un día yo estaba eso y me atrasé haciendo el fuego. Entonces llegó alguien muy patuamente y dijo: hay que apurar el fuego. Entonces fue y trajo un secador de pelo y le puso viento. ¿Qué provocó el viento? Que el fuego se avivara. Y creo que eso es una muy buena explicación gráfica de lo que es un avivamiento, es un aceleramiento. Hay fuego, pero en nosotros está poder buscar al Señor para que el Espíritu Santo de Dios sople sobre nuestras vidas y se provoque una viveza que nos anime, que nos encienda en pasión por Él y por su obra. Yo puse acá un avivamiento, es un mover especial del Espíritu Santo que trae renovación espiritual, arrepentimiento y un profundo deseo de buscar a Dios, tanto en un individuo como en una comunidad o incluso en una nación. Entonces ahora quiero ir con el mensaje, con el capítulo base. Voy a leer el libro de Jonás, capítulo 3. ¿Conocen la historia de Jonás? ¿Cierto? Los que no la conozcan, es este profeta menor. ¿Por qué un profeta menor? No es porque sea de menor importancia, simplemente porque escribió menos capítulos en el Antiguo Testamento. Esa es la diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor. Entonces, Jonás, dice la Biblia, y hay una canción: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar... No he pedido que canten ustedes, pues la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y... ¿No entienden que no? Yo quiero cantar yo. No, cantemos juntos. ¿Por qué no le hizo caso? ¿Por qué no le hizo? Una canción, cuando la cantamos cuando niños, muy linda. Hazle caso a la palabra y sino ¡pum! Viene un pez y te come. Bueno,
vamos a hablar del libro de Jonás, no vamos a hablar del episodio cuando se lo traga el pez, sino que más que estar basado en la historia de Jonás, voy a estar basado en la historia de Nínive. Y quiero leer Jonás 3:1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. Verso 6. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de telas ásperas y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Y el versículo 10, que es un versículo que me encanta. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. A ver, el contexto de la ciudad de Nínive es que es una ciudad capital del imperio asirio, conocido en ese entonces por su violencia, por la idolatría y por la crueldad. Era una ciudad pagana, alejada de los caminos de Dios, y su pecado había llegado a tal punto que Dios decidió enviar a este profeta llamado Jonás para enviar un mensaje de juicio y destrucción. Pero, como lo acabamos de leer, al poder ellos transformar su manera de vivir, Dios se arrepintió y cambió de parecer y no los destruyó. Entonces, lo que podemos ver acá y el mensaje, el título de este mensaje es el avivamiento de Nínive, porque sin duda Dios se manifestó en la ciudad de Nínive con misericordia, con perdón, pero hubo un avivamiento, hubo gente que comenzó a avivar la pasión por el Señor en medio de su pecado. Y quiero leer el versículo, voy a leer varios versículos en esta oportunidad. Quiero que me pongan mucha atención, por favor. Jonás 1:1 dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Ahora, lo primero que me encanta de esto es que Dios se manifiesta con un avivamiento en medio de una ciudad perversa. Y esto me encanta porque esto me acerca tanto al Señor. Pensamos que para que Dios nos hable, pensamos que para que Dios fije su mirada en nosotros, tenemos que ser casi personas santas, personas que andamos solamente en las nubes. Pero Dios se manifestó en una ciudad de gente perversa. Por lo tanto, yo no conozco tu historia, yo no conozco tu vida, pero te quiero decir algo. De aquí hacia atrás no podemos hacer nada, ¿cierto? Ya la embarramos. Pero de aquí hacia adelante, Dios quiere transformar tu vida y Dios no tiene problema en derramar un avivamiento en la vida de una persona perversa. Pero pastor, ¿qué está hablando? Dice la Biblia que anda y ve porque esta ciudad es una ciudad perversa. Miren lo que dice Jonás 4:11. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¿Cómo vivían? En oscuridad. Y ese es mi primer punto, el avivamiento en medio de la oscuridad. Por favor, abandonemos nuestros malos caminos. Pero si hoy día tu vida es oscura, si hoy día tu conducta es perversa, no te preocupes, Dios te va a transformar.
Dios no tiene problema en derramar un avivamiento en una ciudad llena de pecado, llena de idolatría, en una ciudad pagana. Dios no tiene problema en transformar vidas. El problema es que nosotros ponemos más excusas o más requisitos de los que el mismo Dios pide. Es que para que Dios se manifieste, y sí, vamos a ver todo lo que pasa y todo lo que tiene que hacer un pueblo para que el avivamiento venga. Pero, por favor, si te consideras una persona que vive en oscuridad, te quiero decir algo, no te preocupes. Dios puso sus ojos en ti, así como estás, y Dios te ama tal cual eres. No te va a dejar como estás, tenlo por seguro, pero Él te ama como eres, con tus defectos, con tus virtudes, con tus cosas. Todos tenemos cosas. Iglesia amada, yo les quiero decir algo. La iglesia no es un refugio de cobardes. La iglesia es un centro de entrenamiento, de capacitación, es un refugio donde renovamos nuevas fuerzas para salir a brillar afuera con la luz de Cristo. Dios te quiere usar, Nínive. Dios quiere poner tus ojos en ti. Dios usó a un asesino llamado Moisés y lo utilizó, transformó su vida y lo utilizó para liberar un pueblo. Dios utilizó la vida de una mujer que era prostituta llamada Rahab y la transformó en una princesa y la insertó en el árbol genealógico de Jesucristo. Dios usó a un hombre violento y cobarde como Pedro y a través de él miles de personas fueron sanadas y se convirtieron en el evangelio. Tu pasado, tus errores no son límite para el amor de Dios que se quiere derramar sobre ti. Así que este 2025 vamos a vivir un avivamiento. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Aunque vivamos en oscuridad, Dios nos va a transformar. Pero si de aquí atrás hay oscuridad, hay perversidad en tu vida, Dios hoy día te trajo para decirte, te voy a avivar. Jonás 3, capítulo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar en un avivamiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que Dios simplemente nos escoge, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestro historial de errores, Dios simplemente nos escoge y pone sus ojos de amor sobre nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando escuchamos el mensaje? Primero tenemos que creer a la palabra de Dios. Dice que dentro de 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es creer en su palabra. Por eso me encanta ver hoy día la iglesia llena, porque me habla de que hay gente que está sedienta por la palabra del Señor. Que necesitamos escuchar una palabra. Usted no viene aquí a escuchar una palabra mía y un chiste fome mío. Usted aquí viene a escuchar palabra de Dios, pero para eso se necesita creer. En Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. La tierra está desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué transformó el desorden? ¿Qué llenó el vacío? La palabra de Dios. Por lo tanto, no me importa, y a usted tampoco le tiene que importar qué tan desordenada esté su vida hoy. Dios va a traer luz, Dios va a crear los astros, Dios va a crear los animales. ¿Sabe cómo? Con su voz, con su palabra. Por lo tanto, cuando usted viene aquí a la iglesia, usted viene a escuchar a un pastor, pero usted no viene a escuchar una palabra del pastor de ICTUE. Usted viene a escuchar una palabra que viene del corazón de Dios para usted. Entonces, para poder entrar en un avivamiento, tenemos que creer en su palabra. ¿Por qué? ¿Qué provoca la palabra en nosotros? La palabra de Dios en nosotros va a provocar fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho una palabra de Dios, ese es mi primer escalón. Mi segundo escalón es que esa palabra provocó en mi fe. Creo una esperanza. Creo que Dios me puede bendecir. Creo que Dios puede traer mi familia a la iglesia. Creo que Dios puede hacer algo grande. Creo que soy salvo. Creo que no me voy al infierno, sino que me voy al cielo. Comencé a tener esperanza y creo que este 2025 Dios va a avivar mi vida. Ahora,
esa palabra, si se queda solamente en un buen sentimiento, es muerta. ¿Qué necesita la palabra para estar viva? Dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, número 1, el primer escalón es palabra. Segundo escalón es fe. ¿Y qué tengo que hacer yo para que esa fe no se muera? Ponerla por obra. Transformar mi vida. Pero tenemos que partir por la palabra. Si usted hoy día está escuchando una palabra, déjeme decirle que está por buen camino. Entonces, dije, el primer punto es avivamiento en medio de la oscuridad. ¿Qué tenemos que hacer? Ellos creyeron en la palabra. Mi tercer punto lo titulé ropas ásperas. Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En la Nueva Traducción Viviente dice ropas ásperas. En la Reina Valera dice se vistieron de cilicio. El cilicio era un tejido áspero y rústico, hecho generalmente de pelo de cabra, utilizado como ropa en situaciones de profundo duelo o arrepentimiento ante Dios. Este acto refleja una actitud de quebrantamiento interior y deseo de buscar la misericordia divina. Entonces, yo creo que hay temporadas. Y yo creo lo que dice su palabra, que hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cantar, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar. Y yo creo que este 2025 es un tiempo para vestirse de ropas ásperas. ¿Y qué significa eso? No que nos vamos a vestir de manera literal de ropas ásperas, sino que lo que significa que la disposición de nuestro corazón tiene que ser constantemente en estar buscando la presencia del Señor. No podemos seguir como el 2024. Tenemos que tener una sana carga, pero carga al fin, por buscar del Señor. Entonces, vamos a tener un año de celebración sin duda, vamos a tener un año de bendición sin duda, vamos a tener un año de trabajo, pero tenemos que vestirnos de cilicio, tenemos que vestirnos de ropas ásperas, y las ropas ásperas es una incomodidad. Y yo creo que no hay incomodidad más linda que estar preocupado de la presencia de Dios. No hay una incomodidad más hermosa que querer que Dios me hable. No hay una incomodidad más grande que poder estar enfocado en lo que Dios tiene para mí este 2025. Entonces, escuchamos la palabra. Cuando escucho la palabra, mi corazón se dispone a llevar ropas ásperas, a llevar ropas de cilicio, como el alta en el fondo. Gloria a Dios. Amén. Seguimos con el mensaje. ¿Están acá? Ok. Jonás 3:7 dice, entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, tienen que vestirse con ropas ásperas, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Entonces, necesitamos entender que para poder entrar en un avivamiento y preparar, esto es porque simplemente a Dios le plació. En Hechos dice, y de repente, estaban unánimes, sí, pero lo que tenemos que hacer nosotros y lo que pasó en Nínive es que ellos primero llamaron a ayuno. ¿Saben lo que es el ayuno, cierto? No hace falta muchos. Y oración. Ayuno y oración. Pero ¿saben lo que me gusta y que es la característica de un avivamiento? Dice que el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto. La palabra decreto es una decisión de un gobernante o de una autoridad sobre la materia o negocios que se tenga competencia. Entonces, el rey no dio un consejo. Chiquillos, si quieren, oren y ayunen. Sería bueno que hagan ayuno y no coman. No, él hizo un decreto. Y un decreto es una decisión bajo autoridad. Es una decisión que no se mueve. Es una decisión que tiene que llevar responsabilidad y tiene que llevar disciplina. Por lo tanto, este 2025, lo que
entendemos que Dios nos está llevando es poder ser personas que no solamente oremos, sino que oremos intensamente, dice la Biblia. Seremos personas que el ayuno sea una disciplina. No siempre, pero sí. Y nosotros como iglesia vamos a llamar ayuno este día. Aprovecho de contarles eso. Desde mañana empezamos, no, de mañana no. Pero en marzo nos vamos a preparar con un ayuno y yo quiero hacer un ayuno antes de Semana Santa. Antes de celebrar este domingo de resurrección, queremos llamar un ayuno como iglesia. Pero tenemos que entender que el orar en nuestra vida tiene que ser un decreto, tiene que ser algo constante. El levantarnos cada mañana y doblar nuestra rodilla al Señor y decir, Señor, antes de agarrar el celular, antes incluso de lavarse los dientes, no, mejor láveselos primero. Tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ayúdame en este día. Necesito tu dirección para este día. Necesito que tú me bendigas en este día. Te quiero dar gracias porque estoy sano. Te quiero dar gracias por mi familia. Te quiero dar gracias por el trabajo. Te quiero dar gracias incluso por las cosas que no me hacen muy cómodo hoy día. Pero yo sé que tú vas a intervenir. Pero partimos el día orando. Ahora hay gente que me puede decir, David, sabes que yo en la mañana me complica mucho orar. Bueno, busque su modelo. Daniel oraba 3 veces al día. David oraba de mañana. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero por favor tenga un tiempo a solas con el Señor. Pero esto ya no es un consejo. Tiene que ser un decreto en su vida. Tiene que ser una decisión firme en su vida. No podemos orar simplemente cuando tengamos problemas. No, los que servimos al Señor no podemos orar solamente cuando tengamos que dar un sermón o cuando tengamos que cantar en el coro. Tenemos que orar siempre, constantemente buscando al Señor. Por lo tanto, para que venga un avivamiento en nuestra vida, tenemos que creer en su palabra, tenemos que llevar ropas ásperas, tener una disposición y tenemos que tener ayuno y oración. Yo sé que esta palabra no iba a sacar muchos amenes. Jonás 3:10 dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Ellos no solamente el cambiar y su vida ser transformada, no fue solamente un deseo. Dice la Biblia que Dios vio cómo abandonaron sus malos caminos y eso fue lo que hizo cambiar de parecer al Señor. Eso fue lo que hizo mover la mano de Dios en favor de Nínive. Entonces, Dios nos ama, Dios te ama. ¿Hay algo que yo pueda hacer para que Dios me ame más? No. ¿Y hay algo que yo haga para que Dios me ame menos? Tampoco. Pero cuando Dios ve gente íntegra, eso abre puertas. Eso hace mover la mano de Dios. Destrucción viene sobre Nínive, pero ellos volcaron su rostro, abandonaron sus malos caminos. Eso transforma y ellos tuvieron un cambio en 180 grados. Eso no deja indiferente a Dios, no tiene que ver con el amor de Dios, pero sí tiene que ver con la mano de Dios. Tiene que ver con el favor de Dios obrando en nuestra vida. Por favor, no podemos seguir igual. Juan 8:10, hablando de la mujer adúltera, la pillaron en el acto mismo, se la llevaron a Jesús. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos dejaron las piedras y se fueron. El versículo 10 de Juan 8 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La misericordia de Dios, el amor de Dios tiene una responsabilidad en nosotros, conlleva una responsabilidad. Pero pastor, usted no ha predicado que si pecamos Dios nos perdona. Sí, es verdad. Y si peca de nuevo Dios te va a perdonar. Sí, porque la misericordia de Dios es infinita. Pero por favor, no sigamos entristeciendo el corazón de Dios con nuestras actitudes. Yo creo que hoy día, en este año, es un año importante para tomar decisiones y abandonar nuestros malos caminos. Iglesia, usted sabe cuáles son sus malos caminos. Yo sé cuáles son mis malos caminos. Entonces,
Cada uno de nosotros sabe qué tiene que cambiar, qué tiene que abandonar, cuál es el mal camino que tiene que abandonar. Dice que lo abandonó el mal camino. No fue que no lo dejó de ver un tiempo, lo abandonó. Abandonaron sus malos caminos. Iglesia amada, si queremos ver un avivamiento en nuestra vida, tenemos que abandonar nuestros malos caminos. Dios te va a seguir perdonando, Dios te va a seguir amando, es verdad. Pero si queremos vivir algo extraordinario de parte de Dios, tenemos que hacer cosas distintas, tenemos que hacer cosas diferentes. Jonás 4:1 dice, Jonás estaba molesto porque Dios había cambiado de parecer. A él le importaba más que se cumpliera lo que él había profetizado, en vez del amor por la gente. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se endureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Recuerden que Jonás primero no fue a Nínive, fue a Tarsis. Ahí fue cuando el pez se lo tragó. Sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo. Y perdone que eleve mi voz para decir esto, pero esto me emociona. Lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Un Dios, y en mi sexto punto, es un amor inagotable. Por lo tanto, la gente vive en oscuridad y pueden ser perversos, pero Dios los ve. Y cuando muchos de nosotros quizás vemos a alguien perverso que vive en oscuridad, con vicio, con males, con pecado, lo que vamos a hacer nosotros, nos vamos a alejar. Pero Dios, ¿qué hace? Lo mira y le dice: ese es un perfecto campo para derramar un avivamiento. Ve una vida destruida y Dios dice: en esa vida destruida yo me quiero manifestar. Voy a avivar a esa persona. Voy a avivar a esa familia que se está a punto de separar. Voy a avivar a esa persona que está luchando con pornografía. Voy a avivar a esa persona que está luchando con depresión. Lo voy a avivar. Para Dios no hay campos difíciles. Él está en una campaña, tomó a sus discípulos, tomó a su equipo de producción y se fue. ¿Para dónde vamos? Acompáñenme. Y se fue a un lugar llamado Gadara. Y ahí salió el endemoniado gadareno. Él venía de predicar en una campaña multitudinaria. Tomó una barca y se fue solamente a buscar a un hombre, a liberar a un hombre. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a entender? Nos va a costar tanto entender el amor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Y me encanta, aunque estaba molesto Jonás, pero él como profeta lo sabía. Sabía que tú eres Dios misericordioso. Sabía que tú eres compasivo. Yo sé que tú eres lento para enojarte y que tienes un amor inagotable. Yo sé, Señor, que tú estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tu vida es el campo perfecto para que Dios derrame un avivamiento. Tenemos que vestirnos con ropas ásperas. Tenemos que creer en su palabra. Tenemos que hacer ayuno y oración, sin duda alguna. Pero tu vida es el lugar perfecto para que se derrame un avivamiento. Y estoy seguro y creo en su palabra y creo en nuestros pastores que Dios este 2025 nos va a avivar, nos va a encender, nos va a despertar. Y quiero volver al versículo que leí al comienzo, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y les comentaba que al comienzo que el avivamiento, es avivar, es encender. Y mi último punto es que el avivamiento es aceleramiento. El fuego se va a prender igual, pero se va a demorar mucho. Pero hay algunos que llegan con el secador de pelo. Hay algunos que llegan con el cartoncito. Hay algunos que llegan a avivar el fuego. Y me encanta porque cuando llega el fuego, cuando llega el Espíritu Santo de Dios, el fuego se enciende más rápido. Y yo te quiero decir algo. Llegaste a la iglesia quizás con miles de problemas, miles de situaciones, y Dios hoy día te dice: en ti voy a comenzar un avivamiento. ¿Y sabes lo que significa eso? Que los procesos
en tu vida se van a acelerar. La restauración en tu vida va a ser más rápido. Pensaste que para restaurar tu familia ibas a necesitar meses y Dios dice: yo lo voy a hacer en días. Pensaste que llegaste a la iglesia y te encontraste con un avivamiento, y el avivamiento lo que va a hacer, va a comenzar a acelerar tu vida financiera, y las cosas y los proyectos que te hubiesen demorado meses y años a hacer, lo vas a levantar en semanas. Dios te va a abrir puertas que no existían. Porque que Dios te abra una puerta que existe es maravilloso, pero cuando Dios te abre una puerta que no existía, que la inventó, eso es glorioso. Por lo tanto, avivamiento es aceleramiento. Imagínense, Dios nos escuchó cuando simplemente orábamos. ¿Cuánto más nos va a escuchar si oramos intensamente? Dios nos bendijo cuando nos portamos relativamente bien. ¿Cuánto más nos va a bendecir Dios si abandonamos nuestros malos caminos? Dios nos habló algunas veces porque creímos, pero si tenemos una fe inquebrantable en su palabra, el avivamiento va a comenzar a encender cada área de nuestra vida. Iglesia, avivamiento no es un tiempo de tristeza. Avivamiento es un tiempo de campaña, es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo de preparación, de preparar la mesa para que el poder del Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, se derrame en nuestra casa, se derrame en nuestra sociedad, se derrame en nuestro país. Dios lo quiere hacer, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, si tu vida por alguna razón está marchita, si tu vida por alguna razón está frenada, Dios hoy día te trajo para decir: avivamiento viene, un aceleramiento viene. Y saben que yo he podido ver esto en nuestra vida y en este poco tiempo que hemos llevado siendo iglesia, cómo Dios nos empezó a acelerar. El año 2024 tuvimos una curva de crecimiento del 66%. Es una locura. Partimos en enero en el Teatro Mori con 224 personas, que ya era extraordinario. Terminamos diciembre con un promedio de casi 400 personas en este lugar. Un día hablaba con algunos amigos y les decía: no, me quiero cambiar a un lugar más grande, pero si llevan tan poco, ándate piano a piano. Pero ¿sabes lo que pude entender? Es que Dios nos comenzó a acelerar. Dios comenzó a acelerar los tiempos y tener una iglesia como esta, de hermosa, con gente tan linda como ustedes, no hubiese costado años. Pero como estamos bajo una gracia de Dios, porque esto es por el Señor, y el que diga lo contrario está equivocado, esto es simplemente por la gracia de Dios, que Dios nos comenzó a acelerar, Dios nos comenzó a hacer crecer, Dios comenzó a hacerlo. Y tenemos una proyección de un 60% para este año. Si Dios se mueve de la misma forma que se movió el 2024, que yo creo que va a ser más aún, tenemos una proyección. Pero ¿saben qué? La Biblia dice: escribe la visión. ¿Hasta dónde quieres llegar?, pregunta el Señor. El Señor, no sé. Escribe la visión. Pídele a Dios. Y pídele a Dios que te acelere los procesos. Señor, no quiero estar 4 meses en este tratamiento médico. Quiero que tú me sanes antes. Señor, no quiero estar postulando tanto tiempo y lleno de incertidumbre y nunca me da la respuesta. Yo quiero una respuesta pronto. Yo quiero ver el avivamiento en mi vida. Yo quiero ver cómo los corazones se vuelven, las familias se reconcilian de manera rápida. Iglesia amada, vamos a ver un avivamiento. Y esto no se lo, y perdone que levante la voz, pero esto no se lo puedo predicar de otra manera. Vamos a ver un avivamiento. El 2025 Dios se va a manifestar en tu vida, en tu casa, en tus hijos. Tus hijos serán avivados. Van a soltar el celular y van a comenzar a adorar al Señor. Tus hijos, tu casa será llena de la presencia del Señor. Tus hijos van a soltar el celular, se van a subir los pantalones, van a dejar de hablar así y van a ser bendecidos y avivados por el Señor. Dios tiene algo glorioso para ti, iglesia amada. Es el tiempo de creer en su palabra, no en mi palabra. La gente de Nínive creyó en la palabra de Dios.